Hay momentos en la historia que son como una bisagra, ¿verdad? Momentos que cierran una puerta y abren otra que ya no se puede volver a cerrar. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en uno de esos momentos clave, la Edad Moderna, una época en la que de repente el mapa del mundo se redibujó por completo, los reyes consiguieron un poder que nadie había imaginado y las ideas, las ideas cambiaron para siempre nuestra forma de vernos. Vamos a ver cómo se cocinó el mundo en el que vivimos hoy. Pero a ver, una transformación así no ocurre porque sí. Europa no se levantó un día y dijo, venga, vamos a cambiarlo todo. No. Había una serie de presiones enormes que la empujaron casi al límite. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que la forzó a dar ese salto a lo desconocido? Y todo, absolutamente todo, arranca en el mar. La era de los descubrimientos fue la primera gran sacudida, un auténtico terremoto que no solo cambió los mapas, sino también la mentalidad de toda una civilización. Los historiadores suelen señalar dos fechas, dos momentos que lo cambiaron todo. Por un lado, 1453, cae Constantinopla. Y esto es clave porque de repente, ¡pum!, se cortan de raíz las rutas comerciales que alimentaban Europa. Y por otro, 1492, la llegada a América, que no es solo encontrar un continente nuevo, es descubrir una realidad completamente nueva. O sea, un evento cerró el mundo que conocían y el otro lo hizo, de repente, infinito. Vale, pero la pregunta es ¿por qué justo en ese momento? ¿Qué pasó? Pues no fue una sola cosa, fue más bien una especie de tormenta perfecta, una mezcla de necesidad, de muchísima ambición y de ideas nuevas que obligaron a Europa a dejar de mirarse el ombligo y a buscar más allá del horizonte. La primera causa, y quizá la que más pesa, es la de siempre, el dinero. Las rutas con Asia estaban bloqueadas. Imaginen lo que significaba eso. La pimienta, la seda, todos esos lujos llegaban a precios imposibles. Encontrar una ruta nueva por mar no era un capricho, era una cuestión de pura supervivencia económica para los reinos de la época. Pero claro, a la ambición económica había que sumarle el poder de una buena idea. Gracias a la imprenta, empezó a extenderse una teoría que a muchos les sonaba auténtica locura, que la Tierra era redonda. Y si era redonda, ¿se podría llegar a la India navegando siempre hacia el oeste? Era una pregunta arriesgadísima que lo podía cambiar todo. Las ideas están muy bien, pero sin herramientas no vas a ninguna parte. Y aquí, la tecnología fue la llave. La brújula y el astrolabio permitieron algo impensable hasta entonces, navegar perdiendo de vista la costa. Los mapas eran cada vez mejores, y por si fuera poco apareció la carabela, un barco ágil, resistente, el vehículo perfecto para lanzarse a conquistar el Atlántico. Y aquí tenemos la fusión perfecta. Por un lado, el astrolabio, la ciencia para leer las estrellas y saber dónde estás. Por otro, la carabela, la máquina diseñada para domar el océano. Fue precisamente esta unión de conocimiento e ingeniería la que dio a gente como Colón o Vasco da Gama la confianza para convertir una teoría que parecía una locura en una realidad que cambiaría el mundo. Bueno, y mientras todo esto pasaba en alta mar, en tierra firme estaba ocurriendo otra revolución. Una quizá más silenciosa, pero igual de bestial. Estaban haciendo el Estado moderno. A ver, para que nos hagamos una idea del cambio, se pasó de tener un mapa, que era como un puzzle de cientos de pequeños feudos, cada uno a su aire, a un modelo centralizado, con un rey o una reina que controlaba todo el territorio. Esa fue la semilla de las naciones que conocemos hoy. ¿Y esto cómo lo consiguieron? Pues básicamente siguieron una especie de manual. Primero, unificar el territorio. Segundo, meter en vereda a los nobles y a las ciudades. Luego, crear una administración de gente profesional que trabajara para el rey. Para pagarlo todo, impuestos fijos para todos. Y para defenderlo, un ejército permanente y leal solo al monarca y una red de diplomáticos. Ojo que esto no pasó en toda Europa a la vez. Los pioneros, los que marcaron el camino, fueron reinos como Francia, Inglaterra y de forma muy clara la monarquía de los reyes católicos aquí en la península, que fueron un auténtico caso de estudio de cómo crear este nuevo tipo de poder centralizado. Vale, recapitulemos. Tenemos un mundo que se expande, el poder político que se concentra, pero todavía faltaba por caer el tercer gran pilar del mundo medieval, la unidad religiosa. Pensemos que durante más de 1000 años, la cristiandad católica había sido el pegamento que lo unía todo en Europa. Pues bien, en el siglo XVI ese pegamento saltó por los aires. La reforma protestante fue mucho más que una crítica, fue un terremoto que partió el continente en dos, y nació de una sensación generalizada de que había corrupción y abusos en la Iglesia. Y la reforma no fue un solo movimiento, sino varios a la vez. En Alemania estaba Martín Lutero, que defendía que la salvación se alcanza solo por la fe. En Suiza, Juan Calvino, que fue incluso más allá con su idea de la predestinación. Y luego tenemos el caso de Inglaterra, que fue, un asunto más político. Un lío de divorcio que acabó con el rey Enrique VIII creando su propia iglesia, la anglicana, con él mismo a la cabeza.
El resultado fue que el mapa religioso de Europa se partió en dos. El sur, con España, Portugal e Italia, se mantuvo fuertemente católico. Pero todo el norte se convirtió en un mosaico de luteranos, calvinistas y anglicanos. Y claro, esta nueva división no salió gratis. Fue la causa de más de un siglo de guerras de religión absolutamente terribles. A ver, con un mundo nuevo, un poder nuevo y una fe rota en pedazos, ¿podía el arte seguir como si nada? Era imposible. Hacía falta un nuevo arte para este nuevo mundo, una forma completamente distinta de ver y representar la realidad. Y el cambio de mentalidad fue monumental. Se pasó del teocentrismo, de una visión donde Dios era el centro de todo, al antropocentrismo. Es decir, ahora el protagonista, la medida de todas las cosas, era el ser humano. Se empezó a celebrar su inteligencia, su belleza, su potencial, que parecía no tener límites. Y este nuevo humanismo, claro, se reflejó directamente en el arte. Los artistas volvieron a mirar a la Grecia y la Roma clásicas, el ser humano se convirtió en el tema principal por todas partes. La arquitectura se hizo a escala humana, más cercana, y por primera vez los artistas dejaron de ser artesanos anónimos para convertirse en auténticos genios, casi estrellas, apoyados por gente muy poderosa, los mecenas. Y si hubo un epicentro de toda esa explosión creativa, ese fue Roma en el siglo XVI. Los papas, que actuaban como los mayores mecenas que existían, pagaron proyectos colosales. Y la joya de la corona, sin duda, fue la Basílica de San Pedro, con esa increíble cúpula de Miguel Ángel, que es como un símbolo, un grito al cielo que dice, este es el poder y la ambición de la nueva era. Es increíble si lo pensamos un momento. En poco más de un siglo, el mundo se reinventó por completo. La globalización, los países como los conocemos, nuestras divisiones religiosas, incluso la propia idea del individuo, casi todo tiene sus raíces en esta época. Y esto nos deja con una última reflexión. De todos esos ecos de la Edad Moderna, ¿cuál es el que resuena con más fuerza en nuestro mundo de hoy?